En esta oportunidad, bueno, antes de continuar quería comentarles, este ciclo se inició este año, en 2020, quizás el año de webinarios por excelencia. El objetivo tuvo más que nada actualizar el debate sobre temas que nos preocupan dentro del ámbito de la comunicación social y en particular institucional, como fue el diálogo entre empresas y organizaciones de la sociedad civil, neuroliderazgo, reputación corporativa, redacción dentro del ámbito institucional, políticas públicas, espacio urbano. En esta oportunidad vamos a presentar a las marcas y el comercio electrónico dentro de la cuarentena argentina, un fenómeno comercial que sin lugar a dudas se aceleró de manera exponencial este año. De hecho, los datos que aportó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico informó una duplicación en la facturación online durante el primer semestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019, que tuvo a su vez un hot sale y este año ¿no? De todas maneras, a lo que a nosotros más nos interesa en este punto es responder la pregunta: ¿qué sucede con las marcas en esta nueva configuración? ¿Cómo transitaron todas estas modificaciones, todo este contexto? ¿Cómo lo están transitando y cómo lo van a transitar en el futuro? Pero bueno, para responder estas preguntas, por supuesto tenemos a nuestros especialistas. Bienvenidos Ignacio Uman y Gonzalo Peña. Ellos son docentes de la casa. Ignacio va a comenzar su presentación. Se titula Reputación de las empresas de e-commerce, el caso Mercado Libre. Él es magíster en Dirección de Comunicaciones Institucionales por UCES y licenciado en Ciencias de la Comunicación por UBA. A su vez es director de Human Comunicaciones y desde el 2014 es consultor organizacional en comunicación integral, director de Human Comunicaciones, profesor titular de las materias Gestión de la Reputación Online y Consultoría de Imagen. Así que, Ignacio, cuando quieras, tu presentación compartir, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gina, por la presentación y muchas gracias por la participación. Fundamentalmente espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Bueno, la idea de hoy, como bien comentó Gina, es hablar de la reputación de las empresas de e-commerce y fundamentalmente este crecimiento exponencial que se dio a partir de lo que fue el ASPO, el aislamiento social, y tomar el caso de Mercado Libre como el eje que de alguna manera va a resumir estos puntos, tanto en lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación para afianzar la reputación corporativa, como así también, digamos, en cuanto al desarrollo de productos y servicios que fueron fundamentales o de primera necesidad en este proceso. En principio podemos decir que el e-commerce generó, digamos, un crecimiento exponencial, donde, bueno, Mercado Libre fue uno de los principales players o jugadores, tanto en Argentina como en la región americana. Si tomamos el informe de la consultora Kantar y CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que ellos evaluaron, digamos, hicieron una comparación entre lo que fueron los datos del primer semestre del 2019 comparado con el 2020, se ve una facturación, un crecimiento en la facturación en un 106% y un crecimiento del 63% en millones de unidades. También el tráfico en sesiones y los pedidos de comercio electrónico crecieron exponencialmente. Tomando un poco las categorías, el ranking de las categorías más compradas en este momento de cuarentena, se dio en primer lugar el delivery de comidas, los alimentos y bebidas en segundo lugar, y en tercer lugar todo lo que fueron teléfonos celulares y accesorios de electrónica. Muy por debajo de ello encontramos indumentaria y electrodomésticos. A su vez es interesante ver cuáles fueron las categorías compradas por primera vez en este año, es decir, aquellas personas que compraron o que hicieron una compra por internet, compraron por primera vez celulares,
también delivery de comidas y alimentos y bebidas. Por otro lado, un aspecto interesante es el tema de las apps de delivery, que crecieron en un 40%, es decir, a partir de abril, cuando se permite que los productos esenciales puedan ser distribuidos por cualquier plataforma, esto de alguna manera hizo crecer la demanda de alimentos, sobre todo porque los negocios, los supermercados de retail estaban completamente saturados. Entonces esto alivianó un poco, digamos, la demanda de productos de primera necesidad. Bueno, ¿cuál fue el comportamiento del consumidor durante este proceso de comercio electrónico en cuarentena? Para responder un poco esta pregunta, vimos como diferentes manifestaciones, tanto desde lo cualitativo como cuantitativo. En primer lugar, digamos, un poco forzados por la cuarentena en Argentina, los consumidores perdieron el miedo, la desconfianza a comprar online. Había como un segmento de consumidores, sobre todo personas más grandes o personas más reacias a la tecnología o más reacias a quizás dar los datos de una tarjeta de crédito, que empezaron a, digamos, a creer o tener más confianza en lo que son las transacciones online. 1 de cada 10 argentinos compró online por primera vez y se generaron, digamos, un 20% de órdenes de nuevos clientes. Se vio un comprador más decidido, es decir, la tasa de conversión, que mide un poco la cantidad de sesiones, o sea, la relación entre la cantidad de sesiones y las órdenes de compra generadas, creció a 1,46% cuando el año anterior había sido de 1%. Esto muestra una tasa de conversión claramente más alta. El perfil de las personas que compraron en esta cuarentena es de destacar, digamos, sectores socioeconómicos más bajos, sectores jóvenes, sectores que necesitaban alimentos, que tenían un teléfono celular o que quizás estaban acostumbrados a utilizar redes sociales o apps en su teléfono, segmento D1, D2. Esto es un factor interesante porque quizás se podía asociar el comercio electrónico a sectores de estratos un poco más altos o de clase media, y bueno, es un factor interesante que se vio sobre todo por la demanda de productos de primera necesidad. También vemos, bueno, un poco las categorías que comenté antes, que fueron delivery de comidas, consumo masivo y telefonía móvil, que además fueron las categorías de mayor debut en el primer semestre del año. Y 6 de cada 10 empresas creen que la expansión que se produjo desde la cuarentena no se detendrá, impactando un aumento de casi el 100% de facturación para el 2020. Esto siempre tomado del informe Midterm de Kantar Case, donde entrevistaron online a 130 empresas de comercio electrónico. Bueno, un poco como para inferir una suerte de conclusión preliminar de lo que se vio en esta cuarentena y en este proceso de crecimiento exponencial del comercio electrónico, es que nos estamos dirigiendo hacia una economía de los datos. ¿Qué sería una economía de los datos? Una economía basada principalmente en plataformas y en dispositivos móviles. Una economía donde se da una explotación de grandes bases de datos, y en esas grandes bases de datos hay datos de usuarios y de potenciales clientes. Es decir, para entender el proceso de comercio electrónico, vemos, digamos, un fenómeno donde lo que importa es el perfil del cliente, es conocer los intereses, los datos sociodemográficos, pero también conocer el comportamiento del cliente, digamos, a través de las huellas que deja en su teléfono móvil, ya sea desde su geoposicionamiento, desde su localización, hasta donde hace check-in, hasta de las búsquedas, todos los datos que deja en la web, que se pueden hacer un tracking, se pueden traquear en tiempo real. Esto produce un cambio a nivel metodológico importantísimo, porque antes las investigaciones de mercado se detenían en un momento específico del tiempo. Quizás se hacía un sondeo o una investigación, un focus, específicamente de lo que estaba pasando en ese momento. Con el Big Data, o con la economía de los datos, uno puede traquear en tiempo real el comportamiento del cliente día a día, semana a semana. Es decir, no me fijo específicamente solo en el momento del tiempo, sino que es un proceso más diacrónico. En cuanto a lo que es la reputación en las plataformas, vimos dos fenómenos. Uno, el tema de la experiencia del usuario, y el otro, la omnicanalidad en la atención.
En cuanto a la experiencia de usuario, vemos fundamentalmente que las plataformas de comercio electrónico, pero muchas plataformas que apuntan a ofrecer un producto o un servicio online, todo el tiempo incentivan al cliente a dejar una reseña, una opinión, una calificación. O sea, se obtienen datos tanto cuantitativos como cualitativos, es decir, una puntuación y una opinión en la plataforma. Esto es fundamental porque todas las plataformas digitales, sobre todo que comerciales, que buscan brindar o optimizar un servicio o un producto, apuntan a que la experiencia del usuario sea óptima, sea una experiencia positiva y que se comparta. Entonces, el User Experience Platform, que es la experiencia de usuario en la plataforma, es fundamental desde este proceso de la reputación. E incluso Mercado Libre, vamos a ver que tiene un sistema reputacional donde compradores y vendedores buscan maximizar su reputación a través de poder hacer muchas ventas, o en este caso muchas compras, y también que eso tenga una puntuación la más alta posible. Por otro lado, en lo que es la omnicanalidad o el omnichannel, lo que vimos es una fuerte integración de diferentes clientes, sobre todo virtuales, o sea, esta idea del contactless, que tiene que ver con minimizar el contacto físico. Yo no voy a tener un contacto físico con el vendedor o un contacto en la tienda, sino que mi contacto va a ser en la web, en mi dispositivo móvil. Un ejemplo claro de esto es el WhatsApp. O sea, en todo lo que son las tiendas de barrio, las pymes, los comercios, prácticamente todos están utilizando WhatsApp o WhatsApp Business como una herramienta de atención comercial. Y obviamente ya venían utilizando redes sociales, pero consideramos que de alguna manera este proceso de omnicanalidad en la atención va a ser algo que va a perdurar, es decir, todos los negocios que incorporaron herramientas de comercio electrónico o soluciones de tienda online, cuando pase la cuarentena, cuando pase la pandemia, van a reforzar de alguna manera sus canales de atención. Y acá tomamos un autor que es interesante, que es Jim Lesinski, que tiene un libro del 2011 que es Ganando el momento cero de la verdad, que habla de que hay un momento anterior al momento de la góndola o al momento de la tienda o del retail, donde uno tiene contacto con el producto, que tiene que ver con las recomendaciones de otros usuarios. O sea, nosotros recibimos un estímulo de publicidad, pero lo primero que vamos a hacer quizás al momento de contratar un servicio, por ejemplo, un servicio de alojamiento, un hotel, vamos a ver las opiniones de otras personas y nos vamos a fijar sobre todo en las opiniones negativas, qué problemas tuvieron otros clientes para que nosotros no nos pase lo mismo. Entonces, este momento cero de la verdad, que es el momento donde uno ve las recomendaciones de la web, las recomendaciones sociales, es clave en el comercio electrónico y en todas las aplicaciones móviles que se están dando. Bueno, como no todo es color de rosa en el comercio electrónico, el gran problema o el talón de Aquiles que vemos en el comercio electrónico es la logística. Sin duda, el problema de los envíos en Argentina, sobre todo porque en este segundo semestre se está generando una mayor demanda de que los productos lleguen más rápido, o sea, lleguen en 24 horas o en 48 horas. Está este concepto de envío normalizado, que no sabemos muy bien qué significa, qué sería un envío normal, o el envío debería ser en el plazo que uno lo solicita. También está el problema de los costos ocultos. Cuando uno ordena un producto, a veces no se sabe finalmente cuánto va a costar, aparece una cuenta muy distinta a la prevista. Hay un instituto que es Weimar, que es un instituto independiente de investigación de Dinamarca, que se puso a analizar mucho este problema de la logística a través de la usabilidad digamos, de las plataformas, y vio que, por ejemplo, el 50% de compras que se abandonan son por costos ocultos. En este caso, por problemas de logística también, ¿no? E incluso en la encuesta de Kantar se vio que 3 de cada 10 argentinos que compraron online dijeron que no repetirían la experiencia. Esto está muy asociado a demoras en la entrega de los productos, a cancelaciones, a quizás recibir productos que uno no había pedido o productos en mal estado. Es decir, claramente el tema de la logística, más allá de que Mercado Libre incorporó el mercado envíos, claramente no está resuelto. Bueno, un poco yendo al... se habló mucho en estos tiempos de cuánto vale Mercado Libre, es la empresa más valiosa de Argentina y equivale al 10% del PBI de Argentina y, digamos, es un jugador muy importante a nivel de Latinoamérica porque tiene un mercado muy grande, primero en Brasil, luego en Argentina y luego en México.
sí, estando entre las 10 plataformas de comercio electrónico más importantes del mundo, teniendo un crecimiento de usuarios en este último semestre de un 45%, llegando a 52 millones de compradores activos. A su vez, nosotros, a la hora de pensar un poco en la reputación de Mercado Libre durante la pandemia, analizamos un poco el modelo de negocios de Mercado Libre, porque Mercado Libre no es solamente compra, venta, anuncios, no es solamente, digamos, publicidad de productos. Mercado Libre, en los últimos años, incorporó diversas soluciones de logística, de mercado de envíos, y soluciones de finanzas, mercado pago. Es decir, se puede hacer pagos virtuales, se pueden obtener créditos también a través de mercado créditos, por eso Mercado Libre funciona como una fintech, que es una empresa de servicios financieros que funciona exclusivamente a través de una plataforma digital. Vamos a volver después al concepto de fintech porque es importante, y la innovación de sus productos y servicios se da exclusivamente a través de las nuevas tecnologías. A su vez está Mercado Shops, que te permite integrar, si uno tiene un comercio, un negocio, una empresa, permite integrar una tienda online sin tener que desarrollarla. Entonces, este modelo de negocios ampliado, donde el Mercado Libre no solo ocupó el terreno de la compra-venta de productos, sino ocupó diversos terrenos, es lo que de alguna manera produjo una acción fenomenal de su modelo de negocios. Bueno, para ver el ecosistema de Mercado Libre hay muchos números. Yo tomé algunos que me interesaron, que fueron, bueno, se dan casi 20 compras por segundo, hay 14 millones de pagadores con billeteras virtuales y que realizan inversiones, 6 millones de créditos. O sea, Mercado Libre claramente está compitiendo directamente con bancos, con instituciones bancarias, con instituciones financieras. A su vez, en Brasil, por ejemplo, tiene su propia flota de aviones para tener una dimensión de lo que es a nivel de logística, ¿no? Y lo que dijimos antes, 5 millones de compradores y 17 millones de vendedores. Bueno, acá haciendo un paréntesis un poco nos interesó ver el tema de cómo fue la comunicación de Mercado Libre durante esta pandemia. Y hablamos en principio en este título de una comunicación empática, es decir, Mercado Libre buscó uno de los aspectos, uno de los atributos, diría, que buscaron muchas empresas, que es subirse al tren de la solidaridad. La solidaridad fue un atributo fundamental donde Mercado Libre no hablaba tanto de sí mismo, sino que hablaba del consumidor, y hablaba de la necesidad de ayudar al consumidor. Y acá lo que vimos fue, en principio, el rediseño del logotipo, donde se cambia esto del apretón de manos por el codo a codo, la idea del codo a codo en las difíciles, que se fundamenta en campañas solidarias, donaciones a la Cruz Roja, bajar las comisiones de los productos alimenticios o productos de primera necesidad. Y también esta campaña que hicieron, sobre todo con videos en YouTube, donde un artista, Vicentico, Abel Pintos, artistas conocidos, le cantaban a un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, y creo que hicieron una lectura social de lo que estaba pasando, de la demostración de la sociedad argentina, donde se reconocía espontáneamente a los médicos. Seguramente ustedes recuerdan, digamos, a las 9 de la noche, en los balcones, la gente aplaudiendo. Digamos, fue un momento donde justamente se buscaba legitimar la labor del personal de la salud. Mercado Libre, digamos, que aprovechó un poco esto en su comunicación para subirse al tren de la unión, de la solidaridad en la sociedad argentina. Bueno, un poco acá tomamos algunos recortes de revista Forbes, donde la directora de comunicación de Mercado Libre habla de afianzar la reputación corporativa. O sea, Mercado Libre tiene claro que si bien funciona con un sistema de reputación en la compra y la venta, tiene claro que su reputación corporativa es importante. Aún así, en los medios han aparecido diversas controversias y diversos conflictos, uno muy claro con el sector bancario, porque quieren que Mercado Libre funcione dentro del sistema bancario, que esté regulado por el Banco Central, y el sindicato bancario le pide que sus trabajadores estén afiliados no al sindicato de comercio, sino al sindicato de la bancaria. Tiene problemas con el sindicato de camioneros a nivel de la logística, y se lo acusa, o en algún momento se habló acá, digamos, en estos medios, en este medio del Club de Economía Digital que viene siguiendo muy acertadamente el caso Mercado Libre, de cierta competencia desleal, o sea, de tener beneficios impositivos, de tener beneficios del gobierno. Claramente Mercado Libre ha tenido
relaciones con el gobierno, relaciones muy estrechas con el gobierno, con diversos colores políticos, y ha tenido una relación muy fuerte con los medios. Si uno se fija, si uno hace un seguimiento, tanto en este año como en el año anterior, con estas diversas controversias públicas, los medios no han criticado mucho a Mercado Libre, es decir, siempre ha salido airoso y no ha tenido grandes crisis, más allá de esta polémica con la bancaria, porque es una fintech y porque no está muy regulada. De hecho, la regulación de la fintech es una discusión que se está dando este año. Claramente Mercado Libre salió airoso. Bueno, un poco como para ver los estudios de reputación. Vimos dos estudios de reputación, uno de la consultora Horst, donde digamos, ellos midieron, digamos, la reputación de diferentes empresas, y Galperín, Marcos Galperín, su ex CEO, actual accionista, digamos, dejó la presidencia en febrero de este año, figura es el ejecutivo más influyente, y en el ranking Merco, también, que mide reputación de empresas, es el ejecutivo del año, y Mercado Libre también ocupa el primer lugar en el ranking de estas dos mediciones. Por otro lado, desde nuestra consultora estamos haciendo un estudio, estamos consultando a más de 20 clientes y socios que operan con Mercado Libre, que tienen el Mercado Libre y Mercado Pago dentro de su modelo de negocios, para ver cuál es la percepción pública que tienen, y estamos monitoreando automáticamente comentarios en las redes sociales. Seguramente el año próximo vamos a publicar un paper con estos resultados, pero un resultado preliminar que estamos viendo y que podemos un poco comentar acá, es que algunas de las críticas que se le hacen a Mercado Libre son por el tema de las comisiones. O sea, Mercado Libre lanza una publicidad, utiliza Mercado Pago, y ahí nomás se lo critica por digamos, el valor, por el alto valor de las comisiones, por el impuesto al cheque que se está dando cuando se hacen transferencias entre, digamos, una cuenta de billetera virtual a una cuenta de CBU. O sea, se está cobrando el impuesto a los débitos y créditos. Es decir, el tema de las comisiones es un tema álgido, y sobre todo la regulación, de tener una regulación desde el sistema bancario. Un poco nuestra hipótesis de trabajo que estamos contrastando a través de este estudio es que la destacada reputación de Mercado Libre no se vio afectada, a pesar de ciertas controversias públicas recientes o valoraciones negativas, ya que estas cuestiones aún no tienen una incidencia fuerte para el consumidor final de la plataforma, así como tampoco para su audiencia objetiva. Esta es la hipótesis que un poco estamos contrastando a través de este estudio. Bueno, un poco como para cerrar, quería dejar un par de minutos para ver cuáles son los desafíos para los gestores y gestoras de la comunicación, sobre todo las personas que estén cursando o que sean graduados de la maestría de GESCOM, que les interese un poco trabajar en áreas de comercio electrónico o en áreas de modelos de negocios digitales. Una primera conclusión es que la tecnología y los usos sociales de la plataforma avanzan más rápido que sus propias regulaciones. Y acá nos detenemos un poco en el ecosistema fintech, donde se están dando estas discusiones. El Banco Central y las áreas que regulan a los bancos quieren regular también la fintech, las empresas de servicios financieros que funcionan exclusivamente a través de lo digital. Es decir, hay empresas de pagos como Ualá, como Todo Pagos, muchísimas empresas, muchísimas fintech que dan soluciones a 4 millones de personas. Recordemos que más del 50% de la población argentina no está bancarizada, es decir, son personas de bajos recursos a que se les brinda créditos o préstamos, y además se les pide pocos requisitos, no se le pide los requisitos que tendría un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta o estar informado de estas discusiones que se están dando por la regulación de la fintech, sobre todo porque Mercado Pago, acá en Argentina, fue el único país que no estaba regulado. O sea, en otros países estaba regulado, digamos, por el sistema financiero tradicional. Después, otro punto que nos interesa remarcar es la necesidad de conocer y comprender nuevos modelos de negocios, especialmente plataformas de comercio electrónico, y dominar sus herramientas de comunicación y gestión de marca. Hoy en día, por ejemplo, se le critica a Uber, que Uber es una empresa de transporte de pasajeros, y Uber se defiende diciendo, no, nosotros somos una plataforma que ponemos en contacto a conductores de autos con personas que necesitan un servicio de transporte, pero ellos no, por ejemplo, no se hacen cargo si hay un accidente o hay un problema de seguridad, y lo mismo sucede quizás con Airbnb, que es una plataforma que sirve para
alquiler de departamentos, alquiler temporal de departamentos y casas, donde ellos brindan la plataforma y la tecnología, pero la responsabilidad o el contrato está dado entre el arrendatario y el arrendador, la persona que alquila la propiedad y la persona que la pone, que la ofrece en alquiler. Es decir, esto es muy complejo porque las herramientas o las empresas que brindan esta tecnología tienen que tener algún tipo de responsabilidad en estos contratos. Entonces, hay como una complejidad para entender también esto desde la comunicación, o incluso desde el marketing, que nos parece importante reflexionar. Trabajar en pos de la reputación es trabajar en pos de la experiencia de usuario y destinar presupuesto de marketing a experiencias de omnicanalidad. Creemos que es un punto importantísimo, es decir, poder sondear qué es lo que está pasando con los usuarios y los clientes a la hora del uso de la plataforma. O sea, no solo desde los comentarios en las redes sociales, sino desde lo que nos permite la plataforma tecnológicamente entender, digamos, y por eso trazamos o generamos diferente tecnología para que los usuarios dejen un comentario, una encuesta online, también la experiencia de omnicanalidad, hacer una evaluación de cuáles son las mejores herramientas de atención al cliente, sobre todo en momentos donde las herramientas virtuales son fundamentales. Bueno, esto un poco lo comenté antes en función de la comunicación empática y solidaria. Hubo nuevos desafíos comunicacionales propios de la pandemia, un poco quizás estuve hablando en otros webinars. Primero, el tema de remarcar a los consumidores primero y la marca después. La marca no puede estar en primer lugar. La necesidad del consumidor y la situación del consumidor, sobre todo en estos tiempos, tiene que estar en primer lugar en la comunicación y tengo que saber ponerme en el lugar del consumidor. Por otro lado, esto de comunicar con tres propósitos, estas tres H, help, ayuda, hope, esperanza y happiness, felicidad, atributos positivos. No necesito hablar directamente del COVID-19, pero sí necesito hablar de que estamos transitando una situación muy compleja y muy incierta y necesito ponerme en el lugar del consumidor. Y por último, la idea de ser servicial y tranquilizador, mostrar solidaridad y unión. Fueron aspectos fundamentales que se vieron y que en el comercio electrónico, sobre todo a través de dar herramientas gratuitas de capacitación, reducir un poco las comisiones, hacer, digamos, campañas solidarias, remarcar el valor del personal de la salud o el personal de seguridad o el personal esencial, fueron temas que hemos visto en la comunicación y que de alguna manera, desde nuestra humilde opinión, sirvieron para afianzar la reputación corporativa. Por último, me quiero despedir con esta frase de Natalia Suazo, que habla, que un poco resume esta idea que vimos de la economía de los datos, que es que el valor de las compañías no reside tanto en el software, sino digamos, en los usuarios y los datos, en poder aprovechar, digamos, el valor que tiene el perfil del cliente para entender muchísimo más el modelo de negocio. Esto es un poco la presentación de hoy y les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, espectacular. La verdad, pasaste por todos los temas, un muy buen panorama de dónde estamos parados en relación al marketing de los datos, a Mercado Libre, a las marcas en general. Bueno, si hay preguntas, como les comenté, las pueden dejar en el chat. Cuando termine el próximo orador, por supuesto, las vamos a retomar y las irán contestando. Gracias, Ignacio. Ahí deja su mail por si la quieren contactar, por supuesto. Gracias. La verdad, muy interesante. Bueno, a continuación vamos con Gonzalo Peña, su charla está titulada Las marcas en el aislamiento social preventivo y obligatorio argentino, categorías y marcas más cercanas a los consumidores. Él es doctor, él es doctor en Ciencias Empresariales y Sociales por UCES, director de la maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión, de la maestría en Análisis y Marketing Político y especialización en Construcción de Marcas, todas carreras de UCES, director de OPanel y del Instituto de Monitoreo de Tendencias y de esta casa de estudios. A su vez, es titular de la materia Opinión Pública y Marketing Político de la maestría GESCOM. Gonzalo, cuando quieras. Ahí se bueno, está muy sumando. bien, muy buenas tardes. A ver ahí, comparto.
Ahí va. Bueno, buenas tardes. A ver, 3 agradecimientos. Primero, Adolfo, por la convocatoria y la organización de este tipo de eventos en este año, que creo que nos agrega valor a todos. A Gina, por la coordinación y la moderación. Y a Ignacio, por la excelente presentación, que creo que, digamos, también, ¿no?, nos agrega muchos datos y mucha información y muchas preguntas también, como para seguir analizando y trabajando. Lo que hoy quería compartir con ustedes es un primer resultado exploratorio de una de las investigaciones que venimos haciendo en el IMOD, ¿no?, en donde pusimos foco, como bien dice el título, las marcas en el ASPO argentino. Primero, déjenme brevemente comentarles de qué se trata el IMOD, digamos. El IMOD es el Instituto de Monitoreo de Tendencias, de UCES, que es un instituto que tiene por objetivo llevar adelante investigación de mercados, de opinión pública, cual y cuantitativa, con fines más que nada académicos. Trabajamos con agencias, pero nuestro objetivo es ahí poder trabajar con los alumnos de distintas carreras, de grado, de posgrado, para generar información que después pueda ser utilizada con fines académicos. En este sentido, este año llevamos adelante un tracking del ASPO, como para ver, de algún modo, cómo la opinión pública vivió la cuarentena, ¿no? Esto es el nivel de preocupación, el nivel de, digamos, de incertidumbre, las expectativas, ¿no? Cuándo aparece la vacuna, cuándo termina la cuarentena, y después toda una batería vinculada con cambio de hábitos, ¿no? Cuánto cambió nuestra vida cotidiana, que mucho de esto hablaba recién Ignacio, a lo largo de este año, que es un año excepcional. Bueno, a eso le agregamos una primera investigación, como les decía, exploratoria. Si bien es un estudio cuanti, lo asumimos como un primer estudio, digamos, de abordaje de esta problemática, de cuáles fueron las marcas que más nos ayudaron en este año increíble, ¿no? Como, digamos, no lo tengo que explicar. Entonces, llevamos adelante un estudio que, fíjense, estuvo básicamente centrado en estos 4 o 5 objetivos, ¿no? En primer lugar, detectar cuáles son las categorías que en algún modo el consumidor sintió que estuvieron más cerca de él durante la cuarentena, cuáles fueron, por el contrario, las categorías más lejanas, y después sí, ya entrando en un primer mapping de marcas, ¿no? A partir de un análisis de categorías, poder ver cuáles fueron para los consumidores argentinos las marcas que más los ayudaron en la cuarentena, las marcas que mejor se adaptaron a esta situación, y las marcas que mejor comunicaron, según el entender de los entrevistados, durante este escenario de pandemia. Acá hay una cuestión, si ustedes quieren, metodológica, que me parece importante destacar, que tiene que ver con tres puntos, ¿no?, muy concretos. La primera cuestión es que, obviamente, nosotros no, digamos, es nuestro deseo, pero no se puede analizar todas las categorías de productos y de servicios. Entonces, el foco del estudio está puesto en 16 categorías, que ahora las vamos a compartir, que obviamente que tienen que ver, de algún modo, con el consumo más cercano, ¿no?, con el consumo, digamos, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Segunda cuestión, lo que menciono como el valor de lo espontáneo. Esto es, en la encuesta le preguntamos a la gente de manera espontánea, en cada categoría, cuáles fueron las marcas más cercanas, cuáles fueron las marcas que mejor comunicaron. Esto metodológicamente puede tener una diferencia de acuerdo a si uno lo pregunte de manera espontánea, como fue acá, o si uno lo pregunte de manera guiada, ¿no? La diferencia en los resultados puede ser distinta. Pero nosotros acá lo que quisimos buscar fue precisamente el valor de lo espontáneo. O sea, la respuesta, ¿no?, la primera respuesta, el famoso top of mind, la primera marca que la gente tiene en la cabeza en cada una de las categorías. Como para ver hoy, les decía, cuáles fueron las marcas que los argentinos consideraron que estuvieron más cerca
en este difícil 2020. Y finalmente, ¿para qué llevamos adelante este estudio, ¿no? Como yo les decía, tiene un fin académico, pero digamos, ¿cuál es el objeto, uno diría, más concreto, el objetivo más concreto de este estudio? Bueno, el objetivo más concreto es tener una primera medición de los benchmarks, ¿no? De cuáles fueron las marcas que a criterio del consumidor mejor se movieron en este año, como a partir de ahí poder hacer un zoom después, que es algo en lo que estamos trabajando, poder hacer un zoom en las acciones puntuales de comunicación, promoción, que llevaron adelante estas marcas como para ocupar ese espacio de privilegio en la mente del consumidor, ¿sí? En este sentido, acá tenemos el perfil metodológico del estudio. Como les anticipaba anteriormente, llevamos adelante un estudio cuantitativo sobre una muestra de 800 casos a nivel país. O sea, me parece muy interesante que los resultados que vamos a compartir de algún modo representan a los consumidores argentinos, ¿no? Tanto en AMBA como en interior. Ahí también estamos avanzando, digamos, en un análisis de poder ver las diferencias en términos de género, de edad, de región, de nivel socioeconómico. Hoy vamos a compartir los resultados globales. Pero, digamos, metodológicamente trabajamos con una muestra a nivel nacional que nos permita después dar cuenta de estas diferencias. Y vamos a empezar entonces desde los resultados con las categorías, ¿no? Con cuáles fueron las categorías que más ayudaron al consumidor este año. Y fíjense que acá vamos a volver algunas cuestiones muy interesantes que mencionaba Ignacio anteriormente, ¿no? Fíjense que proveedores de Internet y en cuarto lugar sitios online de compra-ventas, que me adelanto, pero ahí Mercado Libre es el gran player, digamos, de esta categoría, el player más destacado. Digo, estas dos categorías, Internet y sitios online, han sido dos de las categorías primero destacadas por los consumidores. De más está decir el porqué, ¿no? Ahí volvemos a la presentación de Nacho, ¿no? Este crecimiento increíble que ha tenido el e-commerce. Nacho mencionaba muy bien, este año, en el primer semestre, crece arriba de un 100%, y si nosotros revisamos los estudios anuales previos de la CACE, van a ver que el comercio electrónico tenía un crecimiento interanual de 50-55%, digamos. Con lo cual, el crecimiento que hubo en el comercio electrónico este año en la Argentina es francamente increíble, ¿no? Entonces, esas son dos de las categorías más cercanas, y hay una tercera, fíjense, que son los medios de pago, ¿no? Tarjetas de débito, tarjetas de crédito y medios de pago en general, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, calculo que este año, empezamos a trabajar con otros medios de pago digitales? Esta categoría fue la segunda en este sentido que los entrevistados mencionaron como más cercana. Y luego tenemos alimentos y almacenes de barrio. Los consumos básicos, ¿no? Frente a un año que estuvo cerrado, el foco, especialmente el foco desde lo emotivo, ¿no? Se puso en el consumo de alimentos y de almacenes de barrio. En términos de retail, es muy interesante ver la diferencia entre el almacén de barrio y los supermercados de grandes cadenas, ¿no? Como en este sentido hubo de algún modo, digamos, como una recuperación, no diría emocional, del almacén de barrio, ¿no? Volver al almacén de barrio y quererlo, estimarlo un poquito más. Por el contrario, ¿cuáles fueron las categorías que para los entrevistados menos ayudaron? Y obviamente que acá tenemos, digamos, no es en sí, uno diría, digamos, las fallas que hayan tenido las marcas de esta categoría, sino que tiene que ver con el menor uso que se le dio a muchos de estos productos. Fíjense que automotrices aparece en primer lugar, ¿eh? Bebidas alcohólicas en segundo término, combustibles. Y luego, en un segundo plano, tenemos servicios públicos, fast food, cafeterías, restaurantes y bancos y entidades financieras, ¿sí? Ahí tendríamos entonces el primer combo de las categorías, de algún modo, que menos ayudaron al consumidor, ¿no? Hay que
me parece interesante destacar también, fíjense al final del cuadro, ¿no? Este 12% que dice, no, la verdad que ninguna categoría, ¿no? Me ayudó menos, estuvo lejana. Este me parece también importante destacarlo, ¿no? Como un subsegmento que no fijó una atención puntual, ¿no? con una opinión de castigo para alguna categoría en puntual. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las marcas? Acá lo que vamos a ver... antes que nada, les comento, ¿no? Este material que estamos viendo va a estar a disposición de ustedes, así que no voy a ir categoría por categoría, porque si no, no vamos a terminar más, y no es el objetivo, digamos. Pero sí, lo que quiero es detenerme en algunas categorías, ¿no? Para ver cuáles fueron, en este sentido, las marcas que más ayudaron al consumidor. Fíjense en primer lugar que si uno compara acá lo que tenemos es el podio de las marcas que más ayudaron, ¿no? En cada una de las categorías, cuáles son las 3 marcas que a criterio, como les decía antes, espontáneo de los entrevistados, más los ayudaron durante el ASPO. Fíjense que si uno analiza los porcentajes de respuesta, va a ver que en general hay una diferencia importante entre la primera marca y el resto, ¿no? Tomemos, por ejemplo, lácteos. Te aparece la Serenísima arriba y después Sancor y Lolay. Obviamente que hay otras menciones de menor valor porcentual, pero te aparece fuertemente una primera marca asociada. ¿Sí? Acá es donde vuelvo a lo que yo les mencionaba, el valor de lo espontáneo. Sin lugar a dudas, si nosotros nos preguntamos por qué la Serenísima aparece primero, ahí hay, digamos, un tema de awareness, o sea, de conocimiento marcario, también de recordación publicitaria, ¿bien? Que lo espontáneo hace que crezca, indudablemente, ¿sí? Pero a eso también digo, o rescato, que me parece muy interesante que aparezca en primer lugar. Entonces, eso da, digamos, un componente de estima, ¿no? Más allá de la awareness o de la recordación publicitaria que tenga la marca. Imaginémonos, o tratemos de ponernos nosotros en la encuesta, cuántas marcas quizá, por ejemplo, en aguas minerales, ¿no? Conocemos y podríamos llegar a mencionar, y sin embargo Villavicencio te aparece ahí en primer lugar. ¿Sí? Digo, para que te aparezca en primer lugar, probablemente tiene que haber también como un componente emotivo o afectivo importante que lo esté marcando. Si vamos a la categoría sitios online de compraventas, Mercado Libre, ¿no? De algún modo se come la categoría, con un 72%. En un segundo plano te aparece Dafiti, ¿sí? Un sitio que en su vertical, o sea, en la categoría indumentaria, ha crecido muchísimo en estos años, pero obviamente que este no ha sido su mejor año, ¿no? Digamos, ¿cuántos de nosotros nos hemos dedicado a comprar ropa o indumentaria en lo que va del año, ¿no? Entonces, Mercado Libre ahí también se adueñó de la categoría. Y fíjense qué pasa en las otras 8 categorías que incorporamos al estudio, ¿no? De las 16 en total que trabajamos. Acá nos vamos a encontrar con limpieza, aplicaciones de delivery, bebidas alcohólicas, proveedores de internet, tarjetas de débito, galletitas, telefonía celular. Bueno, ahí también, ¿no? Tenemos algunas respuestas muy interesantes. El caso de Pedido Ya, en aplicaciones de delivery, creo que es muy interesante. El caso de Visa en medios de pago. Fíjense, en segundo lugar aparece Mercado Pago, ¿no? Un fenómeno que muy bien lo destacaba Ignacio, y que durante este año creció muchísimo su uso, y cómo Visa igual logró ahí encaramarse en el primer lugar, ¿no? O sea, tener un gap con respecto a las menciones del Mercado Pago muy interesante. El segundo eje que trabajamos fue cuáles fueron las marcas que mejor se adaptaron a la cuarentena, y acá hay una relación, ¿no? O sea, van a haber muchas marcas repetidas de las que acabamos de ver, ¿sí? O sea, las marcas que más nos ayudaron y de algún modo son las que mejor se adaptaron, ¿sí? Hay como una coherencia, uno diría, entre el primer indicador y el segundo que estamos viendo acá, ¿sí? Tomemos como ejemplo sitios online. Mercado Libre vuelve a aparecer claramente en primer lugar,
pero Dafiti, que estaba en segundo, ahora pasa a tercero y ahí, ¿no?, se sube de algún modo Garbarino, con un nivel de menciones, digamos, acotado en comparación con Mercado Libre, pero tenés esa diferencia. Pero después se reitera mucho, ¿no? Marca que me ayudó, marca que se adaptó muy bien a la cuarentena. En las otras categorías, limpieza, ¿no?, galletitas y panificados, tarjetas de débito, también suele suceder ahí algo bastante similar, ¿no? En lo que estamos trabajando ahora, como les mencionaba, es, por ejemplo, precisamente en hacer un análisis mucho más fino de las diferencias. Entonces, por ejemplo, si vamos a medios de pago, recién yo les decía, Mercado Pago te aparece segunda, ¿no?, cuando le preguntábamos cuáles medios de pago te ayudaron más. Fíjense que acá, cuando le preguntamos cuáles medios de pago se adaptaron mejor a la cuarentena, ahí Mercado Pago está mucho más cerca de Visa, ¿no? Entonces se reconoce que el año de Mercado Pago ha sido muy bueno y achica en ese sentido la diferencia con Visa, que hoy sigue apareciendo como líder. Y el tercer eje, más asociado con la carrera, ¿no?, uno diría con el métier, digamos, nuestro, fue poder analizar cuáles son las marcas que mejor comunican en redes sociales. Yo les contaba, si bien el estudio es cuanti, el objeto es más bien exploratorio, ¿no? O sea, tener una primera medición para ver dónde estamos parados y a partir de esto poder hacer un análisis más detallado, minucioso y plantear distintas hipótesis. Porque ya el indicador lo plantea muy bien, o sea, ¿qué es esto de comunicar mejor en redes sociales? ¿Sí? ¿Cómo hago para comunicar mejor? ¿Qué es comunicar mejor? ¿Qué diferencias hay entre comunicar mejor en supermercados o lácteos? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y el análisis fino que estamos haciendo. Pero el punto de partida es este, ¿no? Es, bueno, cuáles son las marcas que para el consumidor mejor comunicaron en cada una de las categorías. Y acá también, con algunas diferencias, pero un primer dato muy interesante es que se vuelven a repetir, ¿no? Vuelve a aparecer la Serenísima, el Villavicencio, el Evite, o sea, las marcas que más me ayudaron son las que mejor se adaptaron y que también mejor comunicaron en redes sociales. Insisto, hay, ¿no?, algunas diferencias en categorías. Fíjense, en limpieza tenemos un claro liderazgo de Ayudín en los otros dos indicadores, y acá en comunicación de redes que aparece el Isofón. O sea, diferencias hay, pero digamos, vuelven a reiterarse muchas de las marcas que veíamos en los otros indicadores. Entonces, de esta manera, nosotros podemos llegar a este cuadro de benchmarks, ¿sí? Entonces, como primera conclusión es, bueno, lo que hemos podido, digamos, establecer a partir de este estudio es cuáles son las marcas que más ayudaron, que mejor se adaptaron y que mejor comunicaron en redes sociales durante la etapa de aislamiento social de más de 7 meses que vivimos este año, en estas 16 categorías. Entonces, acá tenemos muchas marcas que, como les decía antes, se repiten, pero serían un conjunto de unas 15, 17 marcas más o menos, que hoy serían las que para el consumidor mejor han trabajado en este año excepcional. ¿Sí? Es muy interesante, y también, ¿no?, y otra de las cuestiones, digo, ahí me reitero, pero otra de las cuestiones que ahora seguimos analizando es qué hicieron, o sea, qué medidas, acciones y en qué se diferenciaron estas marcas del resto como para poder finalmente aparecer en este cuadro. ¿Sí? ¿Por qué te aparece un La Serenísima, Mercado Libre, Galicia, Coto, a diferencia de otras marcas de la competencia? ¿Mm? Eso es un poco las tareas pendientes, ¿no?, lo que seguimos trabajando. Pero nos resultó, digamos, muy interesante poder hacer este estudio, porque ahí vuelvo a decir algo que mencionamos también para el tracking de opinión pública que hicimos a lo largo de este año. Este año indudablemente fue excepcional para todos.
pero al mismo tiempo es un año interesantísimo para este tipo de cuestiones, ¿no? Dios quiera que ojalá no tengamos que vivir nunca más, digamos, una etapa de aislamiento. Pero precisamente por todos los cambios que implicó este año, hacer este tipo de mediciones o ver qué nos pasó a nosotros, ¿no? En nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en las marcas que tenemos en la cabeza, en las marcas que seguimos valorando y cómo salimos del ASPO en este sentido, nos parece, digamos, muy interesante en términos analíticos como para medirlo y en este sentido contar con una medición que nos permita ver digamos, cuál ha sido, ¿no?, las vivencias, las opiniones y el comportamiento del consumidor en este año tan excepcional. Bien. Bueno, ahí también les dejo, digamos, mi mail de contacto y como les decía al principio, el material va a estar disponible, ¿sí? Así que cualquier duda o consulta quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, también súper completo, muy interesante, interesantes los datos y actualizadísimos. Quería saber si hay alguna pregunta para los speakers. Yo me anoté algunas igual, pero por ahí puedo romper el hielo o no, si alguien tiene algo para preguntar. Está abierto el debate, está abierta la sala para eso. Yo tengo una pregunta para hacer. En realidad son dos, porque es verdad que justo al final, Gonzalo, vos hablaste de la perspectiva del consumidor, digamos. Hasta ahora era como la empresa hacia el consumidor y poco al revés. ¿Qué creen? Y esta es una pregunta más para los dos, desde su experiencia, desde la cuestión. ¿Qué demandas en este contexto plantea el consumidor a las marcas? Digamos, porque se habló mucho como la marca se adaptó al contexto y demás, pero ¿en qué cambió el consumidor en este contexto? ¿Qué características adoptó a partir de ahora? Yendo a lo básico, ¿se volvió más exigente con el servicio? Por ejemplo, Ignacio mencionó mucho el tema de la logística. Bueno, digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo cambió el consumidor en relación, y valga la redundancia, a su relación con las marcas? No sé, es para los dos la pregunta, puede contestar el que quiera. Bueno, largo yo y lo dejo ahí a Nacho. Sí, perfecto. Sí, yo creo que, a ver, a mí me parece que una primera cuestión que el consumidor buscó este año fue contención, empatía, que la marca me entienda y que esté Bien. cerca. Nuevamente, ¿no?, en este año inolvidable y excepcional que estamos viviendo. Me parece que esa primera cuestión es importante. Me parece después, coincido con lo que vos mencionabas, creo que el consumidor, digamos, ganó en exigencia, ¿sí? También creo que creció bastante en términos de aprendizaje, ¿no? El entorno digital lleva también a una facilidad en la comparación, con lo cual creo que eso colabora para lograr un mayor aprendizaje, ¿no? Poder comparar y decir, bueno, no, si antes compraba esta marca, no, ahora aprovechemos esta. Entonces, en ese sentido me parece que es un consumidor como más sutil, ¿no? Bueno, a ver, eso sería lo bueno. Lo malo, a diferencia, o eso yo te diría, digamos, serían cuestiones que yo incluiría para el consumidor argentino y también para el consumidor de otros países. El consumidor argentino, indudablemente que ahí, digamos, la macro no ayuda, entonces hay una caída, ¿no?, en términos hay un efecto pobreza, en definitiva, que me parece que es enorme, que lo vamos a padecer de algún modo a medida que abandonemos ahora el dispo cada vez más, ¿no? Exacto. Ahí sí me parece, digamos, una diferencia muy importante en la cual va a ser muy interesante seguir acompañando
los cambios que tenga el consumidor el año que viene, Claro. a medida que se haga más patente este efecto pobreza, ¿no? Por supuesto. Ignacio, ¿querés comentar? Hay preguntas del público, pero quiero que Sí, Ignacio quizás sume alguna sí, sí, respuesta. coincido completamente con Gonzalo con lo de la empatía, de ponerse en el lugar de estar cercano al consumidor. Creo que hay tres factores que son la confiabilidad, el compromiso y la transparencia. O sea, lo marco con un ejemplo. En momentos de Black Friday o Hot Sale, digamos, esta tendencia que viene americana, que viene de lanzar un día o 3 días de ofertas, hay un comportamiento sofisticado del consumidor que es inédito porque el consumidor 2 semanas antes o 3 semanas antes entraba a Mercado Libre o entraba a los sitios electrodomésticos para ver si ese televisor LED que iba a comprar se había remarcado el precio o no. O sea, si lo estaban engañando, o sea, si realmente el precio que decían con oferta, con descuento, con sale, era o no era. Entonces vemos un consumidor mucho más inteligente, mucho más sofisticado e incluso desconfiado, porque en algunos casos había ofertas que no eran tales, porque los precios evidentemente se habían remarcado y después decían que había un descuento que no era. No pasó tanto en el sector turístico, donde lo que vimos, por ejemplo, muy interesante, que a mediados de año muchos consumidores compraron pasajes aéreos, muchos pasajes de aerolíneas, por ejemplo, aún sin saber cuándo iban a retornar los vuelos, pero por este aspiracional de viajar, o sea, el aspiracional de viajar fue como un deseo del consumidor que estuvo ahí presente, a pesar de que está habiendo muchísimos problemas ahora, muchísimos reclamos de consumidores, pero aún así, digamos, por ejemplo, en el Hot Sale o Black Friday, esto, sí el sector turístico tuvo ofertas interesantes, tuvo descuentos interesantes, sobre todo por la recuperación del sector, que no tuvo facturación durante meses, claramente. Pero sí lo que vi es un consumidor más demandante y sobre todo más inteligente en cuanto a comparar precios, en cuanto a buscar, en cuanto a ver si realmente estos días de oferta eran, digamos, realmente lo que se ofrecía. Genuinos, genuinos. Ujú. Una cosa que pasa un chascarrillo. Dentro de las categorías que presentaron los dos no vi la capacitación online, que en un momento era un boom de hacer cursos online, que todo el mundo hacía un curso desde hacer masa madre hasta, no sé, redes sociales y lo que sea. Eso me parece que es un ítem que no sé si lo sondearon, pero que está interesante ver qué cambió ahí. Cursos cortos. Bueno, vamos a la pregunta. Hay una pregunta de Jessica, agradece la información. Comenta que ella ayer empezó a trabajar en marketing para una empresa de logística para e-commerce y qué sugerencias le pueden dar. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde le recomiendan ustedes tomar datos y estadísticas? El que quiera contestar primero. Sí, ahí, bueno, seguramente Nacho va a coincidir. Yo, para todo lo que sea e-commerce, la CASE, ¿no? Es como el primer lugar natural. Además, porque como cámara, digamos, empresarial, es una cámara amigable. Eso es mi opinión personal, ¿eh? Digo, a diferencia de otras cámaras, insisto, es mi opinión, que a veces son más burocráticas, bueno, no, la CASE, digamos, es una cámara relativamente nueva, accesible, con lo cual la primera recomendación es, si no son socios de CASE, háganse socios y participen en la cámara, más allá de consultar las mediciones de la Comisión de Métricas, que hay muchas y muy buenas, ¿sí? Después, obviamente, el otro centro es el INDEC, ¿no? Pero bueno, ahí está. No sabe, no contesta. Sí, con respecto a las fuentes, coincido lo de CASE, también el IAB, digamos, el capítulo argentino del IAB, que, digamos, analiza y hace investigaciones sobre publicidad online, sobre agencias de publicidad online y marketing online, es muy interesante. Y con respecto a sugerencias de marketing para logística, bueno, habría que ver qué empresa es, si es business to consumer, o sea, si tienen una llegada al consumidor directo, si trabajan para empresas, pero claramente, digamos, con el tema del consumidor final o con el tema de los envíos y la logística, o sea, creo que lo que estamos viendo es que hay que tratar de ser genuino y de realmente ser coherente en la comunicación,
y no prometer, digamos, que un producto quizás va a llegar más rápido de lo que llega, porque incluso todo lo que es logística, correo está muy saturado, entonces creo que es importante ser genuino con el consumidor. Bien. Bien, por ahora no sé si Gonzalo querías agregar algo. No. No, no, que, a ver, en definitiva, la cuestión muy interesante es la siguiente, ¿no? O sea, con el e-commerce uno aprendió que en realidad el perímetro más cercano ahora es ilimitado. ¿Qué quiero decir con esto? El e-commerce, en teoría, a mí me permite hoy comprar un cuaderno en China y que me llegue a mi casa. Claro. ¿Bien? O sea, la oferta la tengo y yo como demanda, ¿ok? Ahí es donde, como bien mencionaba Ignacio, está el tema logístico. Y la logística hoy no lo permite de esa manera. ¿Sí? Sobre todo para un consumidor que, como bien mencionaba, es cada vez más exigente, sobre todo en términos de tiempo, ¿no? ¿Quién de nosotros está dispuesto a esperar 2 meses para que te llegue un cuaderno de China? Vos decís, nada, mirá, precioso, pero quedará para otro momento. Entonces, esa contradicción es una contradicción que se va a ir resolviendo con el tiempo, pero al mismo tiempo también te cambia todo el panorama, ¿no? Nosotros seguimos teniendo una oferta industrial, de servicios, que en general es una oferta geográfica, ¿sí? O sea, yo fabrico arandelas para el mercado argentino, Claro. yo fabrico tortas para, bueno, e-commerce precisamente, o el comercio electrónico, lo que hace es eliminar esa frontera, ¿sí? Si yo tengo la logística, tranquilamente, ¿no? Digamos, ahí vos mencionabas muy bien la capacitación online, ¿sí? Y lo hemos hablado obviamente con Adolfo, ¿no? Pero es un desafío en este sentido de la educación global. Totalmente. ¿Sí? Yo hoy, la clase que hoy doy y que de algún modo estamos acostumbrados a darla a argentinos que estén viviendo en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Fíjense, o sea, en realidad, digamos, a partir de lo que llamamos economía digital, me permite tranquilamente tener, ¿no? 3 alumnos en Groenlandia, 2 en Dinamarca, 4 en Jujuy y 14 en AMBA. Entonces, ahí hay un cambio, digo, de perspectiva completo. ¿Sí? Total. Bueno, y ahí hay mucho para trabajar, ¿no? En términos logísticos. O sea, si yo vivo en Tierra del Fuego y a cualquiera, hagamos la prueba, ¿no? Si hoy yo vivo en Tierra del Fuego y queremos comprar alguna de las cadenas de electrodomésticos que todos conocemos, una heladera, bueno, primero que la heladera no te la van a mandar, y segundo que si hoy te la mandaran, el costo logístico, ¿no? Es tan alto que al final te conviene terminar de comprarla, ¿sí? En el distribuidor de heladera de Tierra del Fuego. Sí, sin Bueno, duda. esa es una de las barreras como para seguir laburando, ¿no? Yo quería agregar algo en función de esto que planteó Gonzalo, que también hay perdedores claramente en lo que fue el mercado argentino, lo que fue este proceso. O sea, un ejemplo claro es Falabella y Sodimac, empresa chilena que depende fuertemente del proceso de importaciones. O sea, en este caso, además, no se adaptó demasiado, como es un modelo más de tienda de departamentos, de retail y de tienda física, no se adaptó demasiado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico para vender online en Argentina, pero lo que lo mató básicamente fue un poco el cierre de las importaciones, y un poco viene de la mano de esto de que se habló en Estados Unidos del apocalipsis del retail. O sea, de que muchas empresas de retail o muchos supermercados que realmente no pudieran adaptarse a poder vender online o a tener un proceso de omnicanal, claramente iban a sufrir una crisis. Y esto es un poco lo que se vio en estos casos, ¿no? O sea, no fueron todos ganadores y de hecho una crisis muy importante para muchas pymes que tuvieron que cerrar, porque claramente su modelo de negocios no está orientado a vender online. Exactamente. Bueno, Gaby se despidió porque tenía que irse a tomar un examen. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, las presentaciones fueron espectaculares. Como les comenté a todos los participantes, va a estar online, ahora les voy a dejar el link en el chat, va a estar esto online en el canal de GESCOM UCES.
Gracias especialmente a Adolfo Vázquez por la convocatoria, por organizar todo esto, por sostenerlo, a los anteriores expositores de las anteriores webinars también, porque también un poco el armado de esto fue en un hipertexto con todo eso, digamos, así que les agradezco un montón, y a Gonzalo y a Ignacio también, recibirme, porque fui alumna de todos ustedes, así que estar de este lado es rarísimo, pero bueno, nada, espero haberlo llevado bien durante toda esta hora y cuarto charlando. Yo ahora les voy a copiar el link que quiero que tengan para quienes quieran después acceder al canal de YouTube. Así que aquí se los dejo en el chat. Muchísimas gracias a todos por haber participado y que tengan muy buenas tardes.